Si eres latino o has convivido alguna vez en una comunidad latina, puedes reconocer el factor fútbol como fundamental. Me explico. Desde pequeños hemos sido criados, la mayoría de nosotros, con una pelota frente a los pies. Y es que cuando pateas la bola por primera vez de pequeño, ya estás teniendo tu primer contacto con el fútbol. Este acto tan común hace que muchos nos identifiquemos con el deporte y que, independientemente de nuestras habilidades, hagamos crecer un cariño hacia él. Y los políticos, pues, saben muy bien esto. Hoy les quiero hablar de historia y fútbol. Claro, de mi país natal y de donde estoy pasando toda esta cuarentena, Perú. Vamos a ver. Comenzó en 1970. La selección peruana de fútbol llegó a dar más que ninguna otra en la historia, un auge que ocurrió en medio de una delicada situación política. Tras derrocar al gobierno de Belaúnde en 1968, Velasco Alvarado impuso una reforma que marcaría un hito en la historia nacional, la reforma agraria. No obstante, lo que podría llevar a protestas impulsadas por los más acérrimos capitalistas, resultó en una fiesta que duraría años. El Perú estaría en un mundial. La realidad es que la selección de 1970, que hoy es conocida como la Generación Dorada, tuvo una serie de factores para poder superar la adversidad del difícil contexto político peruano de la época y poder concretar el sueño mundialista en México 70. En primera instancia, los seleccionados contaban con una resaltante aptitud para el deporte que adquirieron a través de los años. Verán, por un lado, el 80% de los seleccionados nació en Lima, Callao y la Costa Central, las zonas más desarrolladas durante la época, y en ninguno de ellos le faltó educación primaria. Sin embargo, lo más resaltante es que la mayoría de ellos se benefició de las grandes unidades escolares, que para los que no lo sepan, eran centros educativos estatales de alta calidad, construidos durante el gobierno de Odría años atrás. Tenían una cancha enorme y poseían profesores de educación física reales. Por otro lado, el gran papel que tuvieron durante las clasificatorias demostró su talento por el deporte. Con un fixture favorable, lograron golear a Bolivia de locales y eliminar a Argentina en su propio país, el recordado milagro de la Bombonera. Sin embargo, no todo fue por mérito propio, y esto me lleva al siguiente punto. El en ese entonces gobernante, Velasco Alvarado, tuvo un protagonismo dado por el apoyo emocional que le brindó a la selección. De hecho, él mismo invitó a los seleccionados a una reunión privada donde le entregaría los uniformes, demostrando su apoyo al equipo. Sin embargo, para Aguirre, el gesto más destacado de esta jornada futbolística fue la performance del presidente Velasco antes del comienzo del partido contra Bolivia en Lima. Una emotiva entrada al estadio donde abrazó a los jugadores nacionales y a los rivales. Y luego una vuelta olímpica por todo el estadio. Imagínate, todos se volvieron locos. Está claro que esto le subió la moral y concluyó con la antes mencionada goleada. En conclusión, la histórica era del fútbol peruano no fue obra del azar, pues la aptitud de los deportistas y el gobierno dictatorial de la época influyeron en el desarrollo emocional y organizativo de la selección de 1970. El deportista se forma desde pequeño, y es ahí donde el gobierno debe de fomentar el amor por el deporte, asegurando una óptima educación. El fútbol siempre ha estado y estará de mano con la política además, y es posible que uno tome beneficio de la otra si es que no hay un control de por medio. Y esto es todo. Cómo Perú llegó a México 70 y se consolidó esa selección como la mejor de toda la historia del Perú. Imagínate. ¿Algún día volveremos a llegar a ese nivel? ¿Tú crees que realmente el gobierno influye tanto en los deportistas? Deja tus comentarios. Y recuerda seguir a mis compañeros. Les dejo aquí enlaces a sus posts. Realmente están muy interesantes. Gracias por ver. Hasta luego.